Bien, y de parte de la iglesia, de nuestra congregación Misión Veraca, un abrazo así de oso para toda la iglesia aquí de la iglesia de la gloria del Eterno. Bien, mi pastora decía, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no vigila, el diablo se lo fusila. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y yo como muchacha, 19 años, que ahorita mismo estoy igualita, yo decía, ¿por qué lo decía? Suena gracioso, ¿verdad? Pero tiene una gran verdad. Y el ayuno, la vigilia, la oración son armas muy poderosas que deben estar vigentes y activas en tu vida cristiana. O sea, tú no puedes relajarte en tiempos donde todo ya se está cumpliendo. Cristo viene. Y si el pastor me daría la razón, ahora se está percibiendo en las iglesias de hoy en día una atmósfera de comodidad, una atmósfera de distracción, una atmósfera de mucho relajo. Porque tú vienes a hablar lenguas acá, a cantar, a danzar, y el diablo juega con tus hijos allá afuera. El diablo está que hace añicos con tu marido inconverso afuera. Pero pastora, yo vengo a la iglesia, sí, pero la iglesia se ha convertido el día de hoy como algo rutinario y cotidiano para ti, y el amor genuino de Dios, esa llama que debería estar encendida, se está muriendo. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos convirtiendo, la iglesia evangélica, la iglesia de Jesucristo, estamos viendo la iglesia como ir a misa una vez más. Y ya los mensajes que se sueltan en el altar, ya no le encuentras vida, ya no le encuentras sentido. Va a predicar el pastor Víctor, ya, mejor venga el otro día, que va a venir la pastora Charita. Entonces ha entrado una atmósfera de frialdad en cuanto podemos escuchar la palabra. Ya como que no provoca en ti buscar a Dios como antes lo hacías. Porque no es dable que el pastor diga, ay, vengan al ayuno, cuando para ti debe ser un deleite, una oportunidad de decir, pastor, no hay necesidad, la iglesia va a estar aquí. Pero nosotros los pastores nos toca la tarea de decir, hermana, ven a los servicios, vamos a tener ayuno, un tiempo de oración. Así, pastor, pero no puedo, pero usted sabe, mi hijo se va temprano a trabajar. Y ponemos en esa excusa cuando el día en que tú conociste a Cristo, cuando Cristo llegó a tu vida, tú estabas de cabeza aquí. Te importaba muy poco las horas y tú querías hasta dormir en la iglesia. Se le fue el gozo, pastor, a muchos. Yo no sé, pastor, yo tiro la bomba, usted recoge los muertos. Yo soy invitado y ya me voy, no me van a ver la cara, así que voy a predicar libremente. Amén. Y lo vivo porque yo soy pastora. Y una de las cosas que el día de hoy es que cuando en vez de enfocarte en Cristo, te estás enfocando en otras cosas que no te suman, no te edifican y por sobre todo te hacen un pigmeo espiritual. Y no creces. Y revientas porque el pastor le dio lugar a otra hermana que hace poco nomás está fresca en el evangelio, y tú que tienes como 15 años no te da la oportunidad. Y estás que reniegas y te avinagras el alma y tú dices, pero ¿por qué el pastor y yo no? Si yo he sido fiel, la pionera que puso el ladrillo en esta casa. Y pierdes tu paz. Y en vez de entregarlo todo en el servicio, enfocarte, porque tu enfoque debe ser Cristo, pierdes tu paz. Y hay iglesias de muchos cristianos que han perdido su paz, perdiendo el tiempo y enfocándose en otras cosas cuando deberían enfocarse ya en buscar la presencia de Dios y crecer. Pablo decía, olvidando todo lo que queda atrás y me extiendo por lo que viene adelante. Y no nos estamos extendiendo. ¿Qué está pasando con la iglesia el día de hoy? ¿Por qué ya las oraciones
que si antes las hacías y te derramabas y botabas lágrimas al punto que ya no quedaba palabras, ahora son palabras con bostezos, oraciones. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué está pasando con tu oración? ¿Qué está pasando con las oraciones que en vez de una oración pasiva deberían ser oraciones agresivas, o sea, activas delante de la presencia de Dios? Y yo he venido, para soltarte una palabra, yo he venido a hacer todo lo que Dios ha depositado en mí, porque una de las cosas que a mí Dios me enseñó y me habló en muchas madrugadas, decirme, Rosario, una de las cosas que yo voy a hacer en ti es que quiero que aprendas a depender absolutamente de mí. Y si me es necesario soplar a gente en tu vida que tú le pones mucho tu confianza, lo voy a hacer para que aprendas a depender absolutamente de mí. Tienes que entender que yo soy tu refugio. Yo soy tu roca y tu castillo. En mí debería de descansar, porque de mí proviene tu gozo, no de la gente. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Pastora, ¿cuándo va a agarrar Biblia? Yo sé que como tú lees mucho la Biblia, quieres que agarre Biblia. Está bien, vamos a leer un texto bíblico. Pero antes yo quería dar la introducción, antes de empezar el mensaje, porque a veces nos queremos ir de la iglesia por minorías que pasan en la congregación. Tal vez al pastor le cayó una piedrita en el ojo y está que te mira así y tú dices, ya el pastor ya le han dicho algo mal de mí. Y por esa razón te enojas, la hermana no te saludó, tal vez la hermana tiene la mano acalambrada y no te saludó ese día y tú crees que todo para ti, o sea, todo te dan la espalda y tú te quieres ir de la iglesia por minorías. Y como yo digo en el Perú, por boberías. Hace poco, antes de venir al Ecuador, pastor, yo quiero leer la Biblia un momentito, pero a mí me llamaron una pareja de hermanos y me habían dicho, pastora Rosario, sí, hijo, amén. Me dijo, pastora, yo quiero que me ayude a orar. Yo dije, bueno, alguien estará enfermo, no sé, una situación, un proceso. Le digo, sí, hijo, ¿por qué quieres que ore? Quiero que ore para que Dios me dé dirección para irme de mi iglesia. Y yo, ¿a qué palo se arrimaron? Si yo hablo las cosas claras. Y yo digo, se equivocaron, mejor que llamen al pastor. Y yo le digo, ¿qué ha dicho? Sí, porque yo me quiero ir a la iglesia porque parece que mi pastor se hace loco con las cosas que pasan en la iglesia. Aquí no pasa, ¿no? Ya se le fue el gozo. Y yo le he dicho, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? No, porque a mi hijo lo sacaron de la batería, el líder de alabanza. Y también porque el pastor no me da el liderazgo, porque ya tengo tantos años apoyándolo y no me da. Y yo, ¿qué? ¿Y por eso te quieres ir? Y ellos pertenecen al cuerpo de intercesión de su iglesia. Se sobreentiende que si tú perteneces al cuerpo de intercesión, quiere decir que estás orando, clamando. Cuando Dios te llama a clamar y te muestra algo de los errores o defectos o alguien que está en pecado, no es para divulgar y difamar y pisotear a tu hermano, no. Es para orar y clamar, Señor, levántalo, Señor, que vuelva al primer amor. Señor, ¿me está entendiendo? Pero como Dios te muestra y todavía no maduras, eres débil, tú dices, no, yo soy muy santo como para poder estar en la iglesia. Soy muy espiritual porque oro más que ustedes. Y usted como ora poco, pues nadie dice amén, se fue Y estos hermanos se creyeron muy espirituales. Y yo le dije a este hermano, ¿quieres recibir un consejo? Amén, pastor. Y yo sé que tu mujer está escuchándome. Amén, pastor, yo estoy aquí. Yo le dije,
no permitan que Satanás lo saque de su iglesia. Y su pastor no está loco, él sabe lo que hace. Porque nosotros como pastores sabemos cómo funciona acá la casa. Nosotros no nos hacemos los locos. Ahora yo le dije este ejemplo. Jesús, cuando caminó con Judas y con Pedro, Jesús sabía lo que iba a pasar con ellos, ¿o no? Judas era parte de la tesorería. Y no sabemos, tal vez se pericoteaba algo de monedas, puede ser. Pero si Jesús lo sabía, él nunca lo confrontó. O si le dijo traidor, hipócrita, ¿le dijo eso? No. Lo soportó con amor. Lo amó hasta el final. Queridos, los Judas se ahorcan solos. Pero Jesús quería enseñarle a él que no era solo el servicio, era él. La presencia del maestro era más importante de cualquier servicio. Que caminar con él era mucho mejor. ¿Sí me está entendiendo? Y que por sobre todas las cosas que hacía Judas, Jesucristo lo amaba y lo soportaba. Yo le dije a esta pareja, si este líder votó a tu hijo, lo expulsó, ¿merece gracia o no merece gracia? Me dijo, no sé, pastora, no, ¿merece gracia o no merece gracia? Sí, merece gracia. Entonces, ¿por qué no oras por aquel líder que expulsó a tu hijo y tú sigues congregándote? Porque allí se va a ver la actitud de ustedes como creyentes delante de sus hijos, que son muchachos. ¿Qué ustedes hacen ante una situación así? ¿Tiran la toalla, se van o permanecen? Pero yo sé que la gloria del Eterno en esta casa, todos permanecen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, pero dile al hermano que está a tu lado, todo, pero no te duermas, por favor, ¿ya? No te duermas. Es lo único que te pido. Lo bueno que yo predico rápido. Yo sé que usted tiene hambre, yo también, pero ahorita vamos a comer palabra de Dios. Ahora sí. Tome su lugar. Vamos a leer. Libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Génesis 45. Leemos la palabra del Eterno Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José con sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hasta allí la palabra de Dios. Ora brevemente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, te doy la gloria y la honra. Gracias por permitir que nos reunamos
hoy en este tiempo de servicio para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo manifestándose, glorificándose. Bendito Dios de los cielos, reprendemos toda hueste de maldad, toda obra de las tinieblas que quiera paralizar todo el avance de esta casa, Señor, por la cual tú has puesto, bendito Padre, en el nombre de Jesús, y que en esta noche tú hagas libre a los oprimidos, sanes al enfermo, bendito Dios de los cielos, y al que está entristecido salga con gozo en esta noche, libre en el nombre de Jesús. Y si dices amén con una ofrenda de aplausos, le damos la gloria al Señor. Aleluya, puedes tomar tu lugar. ¿Quién no conoce la historia de José? A mí me mueve esta historia porque no hay mejor testimonio para que alguien se pare en el altar lo que vivió este joven. No hay gran dolor de una traición que viene de tu propia sangre. Es más, el 80% de los niños violados son de gente de su casa. Qué terrible, eso es cierto. El 80%. Son violados por los tíos, por los primos y algunos por sus padrastros. Y yo cuando leía esta historia de José, que usted ya la sabe, yo decía, qué terrible que él haya sido vendido por sus hermanastros por envidia, por solo ser amado por su papá, por su padre. Yo sé que usted no tiene preferidos en su casa. Yo sé que usted le da toda la presa igualita a sus hijos. Solo algunas madres dijeron amén. Yo sé que usted no tiene engreídos. Usted ama a todos por igual. Pero sin embargo, aquí en esta historia es otra versión. Eso de verdad que es una realidad diferente. Jacob amaba a sus dos hijos por la mujer que amaba mucho, que era Raquel. Y es verdad, si usted lee la historia, su padre le da una túnica de colores. Y cuando tú eres engreído, tú presumes lo que tu padre te da. Cuando eres amado, tú presumes. Dice, mi papá me regaló un carrito, ¿no? Te compró un jean, mi papá me compró un jean, un vestido. Mi papá me dio una propina. Y le muestra lo que te dio tu papá. Era más o menos así. Pero los hermanastros vieron de que José era amado por su padre. La envidia era tal, a tal punto que cuando José tuvo sueños, ellos servían. Dice, ¿viste qué se creerá? Que es mejor que nosotros. Porque hasta en los sueños se cree superior que nosotros. Yo sé que eso no pasa en tu familia, yo sé, yo lo sé. ¿Aló? Yo sé que tú no envidias, nada, no pasa acá. Sin embargo, hervía el corazón de los hermanos. Yo hablaba eso en la iglesia. Dice, no cuentes tus sueños a nadie. Amada iglesia, hay planes y sueños y el diablo es malo. Hay gente mala. Claro, yo no estoy diciendo que vivamos a salto de mata, no. Estoy diciendo que los sueños, mi padre decía, y mi padre es abogado como el pastor. Hija, si tú tienes un sueño, que tu sueño sea el trabajo de una hormiga. Las hormigas no se ven. Las hormigas trabajan como soldaditos en silencio. Así es. Nunca levantan bombos y platillos cuando llevan migajas de pan o un poquito de azúcar. No, están a los filitos trabajando como hormigas. Y hasta que tú concretes algo y lo logres, ahí sí, públicalo. Y me decía mi padre, que era inconverso, la gente es mala
Y la gente te va a envidiar hasta por lo que eres feliz. Si seas pobre, ¿por qué sonríes? La gente te va a envidiar por eso. Porque la gente que no tiene a Cristo, le va a enervar, le va a arder el alma verte sonreír. Si están aquí, ¿no? Tolérenme un poquito que ya me voy, por favor, ¿ya? Entonces, usted tiene que entender que nosotros tenemos una guerra constante con las tinieblas. Pero por sobre todas las cosas, tú tienes que mantenerte en ese perfil de que el que te guarda no se duerme. Él te protege. Cuando yo vine a las misiones en el Perú, en la provincia, a mí me dijeron, misionera, porque yo estudié misiones, no vaya al norte porque ahí abunda la macumba, la brujería. La van a secar, misionera, o sea, flaquita. La van a secar, no vaya a predicar. Y yo decía, si Dios me mandó al norte es porque algo quiere hacer el Señor. Y si a Dios no se le da la gana, me va a sacar de ahí, pues, ¿o no? Entonces cumplí mi misión. Antes me engordé, entonces estoy más chaposa. Porque cuando está en la voluntad de Dios, lo que no te mata te engorda. ¿Te das cuenta? Y si me dieron algo de comer, yo tengo gozo en mi alma, gozo. No sé, lo único que sé que más vale la obediencia que los sacrificios. Y a mí me importa obedecerle a Él. Y si Él dice no vayas allá, yo no voy. Pastora, vuelva a la historia de José. Vamos a volver a la historia de José. Yo estoy hablando el final, porque José ya es el segundo del faraón. Pero para llegar a lo que Dios tenía planificado a José, pasó un martirio de travesía. No la vio de gloria en gloria, porque una de las cosas que tú debes de entender, que cuando Dios te quiere decir algo, mostrarte de lo que va a hacer contigo, te dice el final de lo que va a hacer, pero no te muestra lo que va a ser el trayecto. ¿Por qué? Porque si José supiera de la vendida de los hermanos, de la difamación de la mujer de Potifar, él hubiera dicho, consíguete otro, conmigo no. Porque prefiero estar con mi padre. Me hubiera callado los sueños para que mi hermano no me tuvieran envidia. ¿Te das cuenta? Él hubiera dicho, conmigo no. Porque él sufrió. Si tú lees el texto que hemos leído, él cuando ve a sus hermanos le dice, ¿mi padre aún vive? Porque si hay algo que a él le castraron a José, fue el no ver a su padre. Porque él amaba mucho a su padre. Y eso a él, por tantos años, se sentía el dolor, la nostalgia de no ver a su padre. Y imagínate, él pensando que mi padre va a partir y yo estoy aquí. Y no estar allí el día en que parta mi padre. Pero sin embargo, cuando él se da a conocer a sus hermanos congelados, no sabían ni qué decir. Porque lo primero que decía, yo soy José. Yo soy José, yo sé que me ven con otra faceta. Yo soy José, su hermano. Pero soy el segundo del faraón. Todo lo que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo tornó para bien. Queridos, todo lo que la gente o el diablo está haciendo contigo, lo hicieron para tornar tu mal, Dios lo tornará para tu bien, iglesia. Así que tienes un motivo para gozarte, para venir a la iglesia y cantarle y alabarle a Dios. Pero durante la travesía de José, tú puedes leer la historia, él nunca blasfemó con Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en un momento de proceso de prueba? El pastor no me llama.
Tiene sus preferidos. Yo sé que me voy, no te preocupes, me voy a ir. Y tal vez, yo sé que este mensaje no levanta muchos amén ni muchos likes, pero es la verdad. Es la verdad. En los momentos de prueba, en los momentos de tribulación, de valle de sombra y de muerte, tú esperas que alguien te venga a ver y nadie te ve. Es más, en esos momentos difíciles, lo que menos escuchas es la voz de Dios. ¿O lo escuchas? No. Parece mentira, pastor, pero que en los momentos de prueba lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Es la verdad. No escuchamos nada, ni un suspiro del Eterno, nada. Es más, a la líder que siempre la llamabas ese día viajó con su esposo. Nadie estaba en el momento de tu proceso. Es más, los que están en el momento de nuestro proceso son la gente que tiene la lengua media peligrosa. Es allí donde se levanta y esa gente dice, y así te congregas. Estos son unos hipócritas. Deja de ir a la iglesia. Ya ves, por meterte a la iglesia, nadie está aquí para apoyarte, pero sí para pedirte. ¿Verdad? Es verdad. Y tú que dices, sí, sí, y dejas de venir a la iglesia. ¿Cuál es tu actitud cuando estás atravesando por momentos difíciles? Yo veo a José que cuando la mujer de Potifar, ustedes deben de entender que las egipcias no eran unas viejitas charcherosas que estaban así que no podían caminar, no. Las mujeres egipcias eran mujeres que si tenían unos 50 parecían unos de 40. Eran mujeres muy conservadas. Tenían piel de bebé. Nosotras las amas de casa pues nos matamos mucho por los hijos. Y a veces le damos más tiempo a los hijos que hasta cuidarnos nuestra propia, ¿verdad? Darnos nuestro tiempo para cuidarnos. Pero nosotros somos mamás, preferimos los hijos que antes nuestro arreglo. Ese somos las latinas. Nadie dice nada. ¿Qué pasó? Pero sin embargo, yo veo a un José que cuando la mujer de Potifar quiere seducirlo con paz, él dice, no, ¿cómo podría pecar con el Dios de mi padre? Y corrió. Pero ¿qué pasa con el cristiano del día de hoy? Viene alguien para intentar seducirte. Ay, no, mamita. Te crees tan fuerte que puedes. Y con la mano ahí ligera. José ante una tentación como esta, él no resistió, él huyó. Y hay tentaciones en tu vida que tú las resistes cuando deberías huir. Y tú crees, no, pues yo soy fuerte y al final caes. ¿Te das cuenta? Y veo a un José que guardaba y atesoraba en su corazón las palabras de su padre y el Dios en que creía su padre. Déjame decir que tú al venir a la iglesia no estás perdiendo tu tiempo. Acá hay padres que el tiempo, la inversión que tú le estás diciendo a tus hijos, hablándole de Dios, no es pérdida de tiempo. Porque el día en que salga al mundo, tal como es, tan cruel, ellos dirán, mi padre me decía esto en los momentos difíciles. No explotaba como loco. Cuando había escasez en casa, mi padre con mi mamá doblaban rodillas y decían, Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. No reventaba, tiraba la silla, ¿para qué me casé con esta mujer? No. Y la otra decía, mejor me hubiera casado con Jorge, que ahora él es médico, y no con este carretonero. Entonces los hijos van a ver qué es lo que tú estás haciendo como padre y cómo tú estás enseñándoles y mostrarles quién es tu Dios. Pasaron tantos años José lejos de sus padres, pero él sabía en quién creía su padre. Y esa fe él la guardó en su corazón. Porque en medio de una tentación, en medio de la cárcel, él no se quejó.
como tú te quejas. En medio de la cárcel, dice la palabra que él tenía el favor y la gracia de Dios en todo tiempo. Y pastor, me llama la atención porque la escritura dice que en todo tiempo Jehová estuvo con él. Pastora, ¿qué quiere decir? Que todos los momentos adversos, bueno, alegre, el Señor está contigo. Tú no estás huérfano. Tú no estás desamparado. En medio de la prueba, en medio de la traición, en medio de tu separación, el Señor está. Pero tú tienes que acudir a la fuente, que es Él. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en los momentos de prueba o proceso, en medio de la cárcel, en medio de la difamación, tú recurres a tu prima que es inconversa y tú no buscas la presencia de Dios. Te dejó el esposo, tú estás buena, estás parada, pues conseguirte otro partido. En vez de escuchar el consejo de Dios, y tú dices, sí, no, tienes razón, voy a ponerme una troza, voy a irme al gimnasio, total. Pastor, se le fue el gozo a muchos aquí. Porque venir al pastor, el consejo es no, espera. Y escuchar la palabra espera para un creyente, uy Dios mío, es desesperación. Cuando tienes que entender que los tiempos de Dios son perfectos y si estás esperando, Él sabe por qué estás esperando. Yo le decía a una viuda en la iglesia, sus hijos la dejaron. Esta mujer se dedicó toda su juventud para construirle casas a sus hijos. Cuando se envejeció, los hijos le dieron la espalda y la botaron a la mamá en un cuadradito, en una pieza de una casa, como si fuera un ratón. Esta hermana congrega con nosotros y yo le decía, Concepción, se llama Concepción, todo te puede pasar en esta vida, todo, traición, decepción, puedes estar sola, todo te puede pasar. Pero yo sí te voy a decir algo, no puedes dejar de confiar en Dios. Padre y madre te dejarán, pero con todo eso Jehová te recogerá. Te dejaron tus hijos, bien, te dejó el marido, prepárate porque Él no abandona. Y le decía a esta hermana, recuerda, Él es un padre responsable. Él no es como otros padres irresponsables que te dejan el bebé y se van. No, 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 no. Él es un padre responsable y Él sabe tu necesidad. Él sabe que necesitas vestimenta, Él sabe que necesitas alimento, pero aprende a acudir a Él, pues. Dice la Escritura que José comienza a hablar con sus hermanos después de ese encuentro. No es fácil encontrarte con aquella gente que te hizo tanto daño y verlo frente a frente, porque una de las cosas que hizo José, en vez de devolver mal por mal y pagarle con la misma moneda, dice que se quebró y lloró porque no pudo resistir ver a sus hermanos. Lloró. Pero ahora los cristianos el día de hoy, pastor, nos estamos volviendo tan resentidos, muy resentidos nos estamos convirtiendo. Aquella hermana que habló mal de mí, dice, jamás le aplico la ley de hielo, no le hablo. Y si ves a la hermana que está con mujer, tú te haces la loca y haces así. Tonterías. Sin embargo, José, él decía, en lágrimas, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo tornó para bien y para preservar la vida de ustedes. Caramba, la gente que tanto te hace la guerra,
tú te convertirás en una fuente de bendición para esa gente. De ti saldrá palabras de vida para soltar sobre esa gente que está muerta. Sin embargo, José, eso pasó. Eso le dijo a sus hermanos. Para preservación, para sus vidas, Dios me preparó para esto. Hay cosas que ahora no entiendes porque José no lo entendía en medio de su proceso. O si lo sabía, no sabía. Hay cosas que tú no entiendes por qué te pasan cosas fuertes si estás buscando a Dios. Si vienes a la iglesia, eres fiel con tu mayordomía, le honras al Eterno. El pastor hablaba de primicias, tú das tu primicia. ¿Y por qué tanta guerra del diablo tienes en tu casa? Tú dices, ¿qué está pasando, pastor? Yo estoy que guerreo aquí delante del Señor. ¿Y por qué tanta guerra? Eso también, me imagino, se habría preguntado José. Pero dice la Escritura que en todo momento el Señor no lo abandonó. Tú tienes que entender algo. Por favor, quiero que me prestes atención. Ya nos vamos, ya me voy a apagar aquí. Hay cosas que no necesitas entenderlas. Solamente te compete creer y confiar en Él. Porque si tú intentas entenderlo a Dios, nunca vas a llegar a entender a Dios. A Dios no se le entiende, se le cree. Eso es todo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Esa es nuestra fe. Pastora, llevo tanto con este dolor. Si el Señor dice en su palabra que es tu sanador, es porque es tu sanador y Él no miente. Tú tienes que seguir creyendo en esa promesa. Ahora, como decía la pastora Alicia hablando con ella, tú no sabes en qué servicio Dios va a bajar el de repente Dios y te sana. Pero si permaneces, ¿me está entendiendo? Yo tengo reunión, pastor, todos los miércoles con mujeres. Y las hermanas siguen viniendo con dolores. Vamos a orar. Que puede ser que el de repente de Dios te sorprenda hoy. Y oramos por la misma chica que tenía convulsión, una jovencita. Y a veces le agarraba la convulsión en el culto de mujeres, Y la tía, ay, asustada, pastora. ¿Qué? Estamos en el servicio. Comienza a activar tu fe. ¿Por qué te asustas? Vamos a orar. Y la chica le agarró la convulsión. Yo dije, en el nombre de Jesús, la sueltas. Señor, tócala. Tu palabra dice, hay que hablar la palabra. Y así fue un miércoles, otro miércoles, otro miércoles. Hasta que en un miércoles Dios decidió visitarla. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, Rosario, ella no perdonó a su abuelo que abusó de ella. Por eso es la convulsión. Y cuando yo le he dicho, hija, es tiempo que sueltes esa carga ya. La tía se quería, no sabía dónde esconderse. Porque ella sabía muy bien. Cuando tú encubres algo, es como una gangrena que te come el corazón. Nadie dice nada, están así. Ahora la pastora la van a mirar mal porque dice, ¿para qué la trajeron a la pastora Charit? Pastor no la hubiera conocido ya. Pues lo que no saben que tengo otra invitación, voy a venir. No, mentira, pastor. Y cuando yo oré por esta joven, yo le dije, entrega esta carga. Y me dijo, no, lo odio tanto. Lo odio, lo odio, lo odio. Porque no ha sido una vez, sino son 4 veces que abusó de mí. Y ha sido una puerta abierta para las convulsiones de esta joven. Y me quedé con ella hasta tarde. Y yo me voy a quedar contigo porque hasta que no sueltes esa carga no serás libre. Y vivirás en una prisión toda tu vida. Y necesitas entregar eso en la presencia del Señor. Y ustedes me ven como yo predico, ¿verdad? Muy efusiva, con temperamento fuerte. Pero ese día cuando la vi llorar, yo lloré con ella. Lloramos juntas. Lloramos juntas. Y le dijo, se vale llorar, se vale gritar, porque eso duele lo que hablé. Porque el dolor más grande que nosotros atravesamos es de nuestros seres queridos.
Ni siquiera es la gente de afuera. Los dardos, las saetas que nosotros tenemos son los que vienen o los que son parte de nuestra familia. Y es nuestra lucha constante. ¿Sí me dejó entender? Es nuestra lucha constante, nuestra guerra constante. Y me quedé con ella todo casi como a las 9 de la noche. Hasta que ella se arrodilló y le dijo: pastora, yo dejo esto. Y ella es libre. Adiós convulsiones. Qué lindo, Dios es bueno. Tú no sabes en qué momento Dios te puede tocar. Porque aunque el médico te haya dicho muerte para ti, te quedan 2 meses nomás. Vas a morirte con esa próstata que ya está allá. Te vas a morir con la diabetes que tienes. Bueno, eso dice el médico, eso dice el hombre. Pero yo voy a seguir creyendo en mi Dios. Y si me muero, de Cristo soy. Gloria a Dios. Dios sigue siendo bueno, cualquiera sea su voluntad, y tienes que entender eso. Amén. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios te va a llevar por cada proceso, por cada momento difícil, al lugar donde Dios te quiere poner. Si tienes un ministerio, si tú anhelas el ministerio del pastorado, algún ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, prepárate, porque la travesía no será fácil. No será fácil. Para estar en el altar, uno piensa, y a veces la iglesia transgiversa, que nosotros los pastores estamos para pedir nomás. Y no es así. Dios nos llamó para estar aquí. Ahora, nadie pregunta: pastor, ¿qué renunció? ¿Qué sueño renunció para estar aquí? Porque para ser un pastor, una predicadora, un evangelista, se tiene que pagar un precio muy alto. Y no es tan solo de brillar y de lucir, porque para ser predicador necesitamos tener un manto paternal, en mi caso maternal. Porque pastor, para nosotros quien nos hiere más es la iglesia. Los dardos para nosotros vienen de la propia casa. Es triste, pero es la verdad. Y contra todo ellos, ustedes nos ven predicando aquí en el altar, soltando una palabra cada domingo para ti. Ah, pero no sabes la guerra que tenemos. Ay, el pastor. Pero seguimos aquí, porque no podemos cerrar el grifo de la bendición cuando Dios quiere derramarlo sobre tu vida. Siempre he dicho que este servicio, el ser pastor o ser evangelista, es un trabajo muy solitario. Es un oficio muy solitario. Casi siempre nosotros, claro, estamos con Dios, sí, pero nosotros al tener este servicio no recibimos los aplausos de muchos, ni el cariño de muchos, porque nuestro galardón y los aplausos los vamos a recibir de Él. Es verdad, es verdad. Y el vivir de fe, aquí termino, es muy desafiante. Le está hablando a alguien que a Dios ha tratado de una manera tremenda en muchas áreas de mi vida. Y una de las áreas que Dios ha tratado es en mi temperamento. Porque yo solía ser como un Pedro, pastor. Alguien hablaba malo de mis ovejitas, yo quería sacar el cuchillo para cortar la oreja. ¿A quién haya hablado mal de mi ovejita? Ese era yo. No, señorita, no me miren con cara de asustado. Hablaba alguien mal de mi ovejita y yo decía: ¿quién habló? ¿Quién habló? Y mi esposo decía: cálmate. No. ¿Quién habló? ¿Quién te dijo eso, hija? Ah, pastora. Y yo estaba así,
con el cuchillo en la mano para ver quién habló mal. Hasta que un día el eterno Dios me confrontó y me dijo en un ayuno: Rosario, tienes que entregarme tu temperamento, porque el carácter es diferente. El carácter es la madurez, donde te posiciona en un lugar, pero el temperamento te va a mantener. Nadie entendió eso. Y me dijo: tú me tienes que entregar tu temperamento para que eso es lo que tú tienes de cobrar justicia con tus manos no sea la tuya, sino la mía. Y yo decía: no, pero tú sabes cómo están hablando más de mí y de mis ovejitas. Entonces yo decía: bueno, le entrego eso a Dios y voy a pedirle algo a Dios, algo distinto. Y pastor, mis oraciones se convirtieron en esto: Señor, dame un manto, porque hablaron de mantos, maternal, para amar a las almas. Si tú me das de tu amor, yo quiero, no me des don de sanidad, ni de profecía, ni de, no, dame el don del amor. Porque si tú me das de tu amor, voy a tener la capacidad de perdonar a alguien que hable mal de mí. Voy a tener la capacidad de soportar la iglesia y de permanecer. Y cuando alguien venga para difamarme, yo voy a seguir en pie sirviéndote. Y voy a amar y no despreciar ni odiar. Y mis oraciones eran constantes. Y cuando ya hablaban a alguien mal de mis ovejitas, yo decía: tranquila, hija, yo te conozco. Y la abrazaba y yo decía: ya vencí esa área. Me di cuenta que vencí, ya no me enojé. Y así. Y decidí encargarme de amar, de enojarme menos, confiar más en mi Dios y restaurar vidas. ¿Te das cuenta? El amor echa fuera el temor. A veces la iglesia se preocupa tanto en buscar dones que sean tan llamativos, pero fracasamos en la hora de la traición. No tienes la capacidad de mantenerte firme ante una traición. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Dominio propio? No, necesitas amor para perdonar a tu prójimo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no estoy menospreciando los dones. Dice la Biblia que hay que anhelar los mejores dones. Yo te digo, en mi caso, pero pastora, ¿cómo voy a perdonar a ese que me dejó con mis 4 hijos? ¿Cómo voy a perdonar a mi suegra que habla pestes de mí? ¿Cómo voy a perdonar al yerno que le hace una guerra del diablo a mi pobre hija? ¿Cómo, pastora? ¿Cómo? ¿Cómo puedo perdonar, como dijo mi abuela, a mi madre que me regaló cuando era una niña? Y mi abuela murió amargada, envenenada prácticamente, porque nunca perdonó a su madre porque la regaló. Y yo le prediqué del evangelio. Y yo no. Mi abuela dijo todo, pero a esta desgraciada jamás la voy a perdonar. Y murió. Cristo viene, amada iglesia. Me llama la atención porque José comienza a bendecir a toda su familia. Y si ustedes han leído la historia, comienza a reencontrarse con su padre y a llorar juntos y decir: papá, imagínate dónde Dios me llevó. Yo tengo una mente muy frondosa y me imagino que le habría dicho José a su papá: papá, ¿te acuerdas de los sueños que tuve? Se cumplieron en el tiempo de Dios. Ahora van a vivir en la tierra de Gosén, el mejor lugar de Egipto, porque Dios lo preparó para ustedes. Tú te convertirás en bendición y la gente que sopló en medio de tu proceso para mal, soplará tu visitación de Él. Nadie dice nada. El de repente de Dios te va a visitar. Y es un motivo más para decirle: Señor, gracias, Señor. Tú has sido fiel.
A ver, que alguien me ayude con el piano. Están como molestos lo del directorio. Dice, ¿de dónde ha venido? A ver, chicos, que alguien me acompañe con el